Buen día muchachos. El día de hoy vamos a hablar del pronóstico del tránsito futuro. Bueno, ¿para qué sirve este pronóstico del tránsito futuro? Entonces, si se desea calcular el tránsito promedio diario anual del año del proyecto, ya sea para el mejoramiento o rehabilitación de una carretera existente o la construcción de una nueva, nos debemos basar no solo en los volúmenes de tránsito actuales, sino también en el incremento del tránsito que se espera usen la nueva vía rehabilitada o mejorada. Es decir, yo puedo tener una vía terciaria que normalmente tiene un uso, por así decirlo, normal. En el momento en que yo esta vía lo que haga es pavimentarla o hacer otro tipo de uso sobre esa vía, lo que va a hacer es que va a mejorar o va a atraer más tránsito sobre ella. Si por lo contrario se va a construir una nueva vía, entonces lo que va a hacer es que a esa nueva se le va a traer otro tránsito porque va a haber una necesidad de hacer un viaje de A hasta B. Ese tránsito futuro, con fines de proyecto, se compone del tránsito actual. Es decir, depende de cómo ya opera esa vía y del incremento del tránsito, lo que yo les decía. Según si tiene unas mejoras en sus tiempos, si tiene una mejor servicialidad la vía, entonces eso hace de que atraiga ese tránsito. El tránsito futuro será el esperado al final del periodo del año del proyecto seleccionado. Entonces, podríamos definir que tránsito futuro es igual a ese tránsito actual más el incremento del tránsito. El tránsito actual, TA, es el volumen del tránsito que usará la carretera mejorada, rehabilitada o nueva en el momento de ser dada al servicio. El tránsito actual es igual al tránsito existente más un tránsito atraído. El tránsito existente es el mejoramiento o rehabilitación de una vía. Es el que se presenta antes de la intervención. En el caso de una carretera nueva, el tránsito existente pues va a ser cero, es decir, no va a haber nada pues porque no existe, entonces no hay nada que se mueva por ahí. El tránsito atraído es el que proviene de otras vías de la región una vez finalizadas las intervenciones. Entonces el tránsito actual se establece a partir de los aforos vehiculares sobre las vías de la región que influyó en una u otra forma la nueva carretera. Ahí entonces aparecen los estudios como los volúmenes que nosotros hicimos. Algunos son encuestas de origen-destino y pues también lo que hace es que según esos parámetros socioeconómicos se identifica la zona, si es una zona económica, si es una zona de trabajo, si es una zona de viviendas. Entonces, por ejemplo, si es una zona de viviendas, lo que va a hacer es que va a ser una generadora de viajes. Las generadoras de viajes entonces al final del día van a atraer esos viajes que generaron en la mañana. Y van a haber zonas atractoras como por ejemplo la universidad, el centro, zonas que netamente son para trabajo y como tal no generan unos viajes. Las zonas rurales donde no existen datos origen y destino, ni datos de tipo socioeconómico, es posible hacer uso de las series históricas de aforos vehiculares de tránsito promedio aéreo anual que sean representativos de cada año. Esto es porque en algunas vías, ya sea primarias, terciarias o secundarias, existen algunos aforos que se hacen a partir de la Agencia Nacional de Vías. Entonces, la ANI de Infraestructura lo que hace es que ellos mantienen haciendo unos aforos periódicos anuales. Entonces, con esos anuales, uno saca el tránsito promedio diario anual. El tránsito atraído depende completamente de las condiciones locales, de los orígenes y destinos vehiculares y del grado de atracción de todas las vías influentes. Asimismo, depende de la capacidad de los volúmenes de las carreteras existentes. Es decir, si yo voy a generar una nueva vía, lo que va a hacer, y la pongo al lado de una vía que está muy cargada, lo que va a hacer es que como esta vía es, por así decirlo, está sola porque pues se acaba de inaugurar, muchos de los viajes se van a realizar de esa vía antigua a esa vía nueva porque van a sentir que hay una mejoría en los tiempos, porque pues ya no se va a embotellar esa vía
y lo que va a hacer es que va a repartirlo y eso va a hacer de que atraiga ese tránsito, ya sea por esos mejores de tiempo, por una mejor infraestructura y teniendo por ejemplo que si las vías circundantes están saturadas, la atracción de la nueva vía será mayor, como colocarle a la avenida Ambalá algo mucho más, una vía nueva, y eso haría que fuera muy atractiva. Los usuarios que hacen parte del tránsito atraído de una nueva carretera no cambian ni su origen, ni su destino, ni su modo de viaje. Hay que tener en cuenta mucho esto. Porque uno a veces piensa que no, que es que vienen de otro lado y mentiras que es el mismo lado, solamente que pues están usando esta nueva vía. Su modo de viaje, pues si ya se movía en transporte público, lo que va a hacer es que pues esa buseta va a tener que cambiar su trayecto para poder pasar por esa nueva vía, o si es un carro particular, pues lo va a hacer por esa vía. Y su destino, pues si él trabaja, no es normal de que el lugar de trabajo cambie frecuentemente, entonces siempre va a ser el mismo lugar de trabajo. Pero eligen la nueva vía al presentarse una mejora en el tiempo de recorrido, lo que yo les decía, o mejora en la distancia, o porque mejoran las características geométricas, comodidad y seguridad. Al no cambiarse el modo de viaje, a este tráfico también se le llama tráfico desviado, ¿sí? Como no cambia, entonces solamente se desvía de esta vía a la otra. Esto, por ejemplo, es un ejemplo en Manizales. No sé si ustedes pueden ver en esta parte de acá. Lo que está pasando es que aquí hay unos anchos más grandes, es decir, en esta parte, por acá en esta zona, son las vías más saturadas, es decir, que más o menos hay 2500 viajes en este sentido. Ya los otros pues vienen siendo, por ejemplo, acá hacia 1250 y dice que por aquí son viajes más o menos de 625. Esto lo que hace es que identifica que van a haber zonas o vías mucho más cargadas que otras, ¿no? Porque esto pueden ser vías locales, como lo que nosotros llamamos, y por aquí pues se van a mover los vehículos para conectar solamente ciertas zonas. En cambio, estas vías son las que alimentan o son las vías principales. El incremento del tránsito es igual a un tránsito generado que se compone de viajes vehiculares diferentes al transporte público que no se realizan si no se construye la nueva carretera. Tránsito incluido, que son nuevos viajes no realizados previamente en ningún otro modo de transporte. Tránsito convertido, que son nuevos viajes que previamente se realizaban en otros modos de transporte como taxi, bus, tren, avión o barco, y que por la existencia de la nueva carretera se comenzarán a realizar en vehículos particulares. Tránsito trasladado, que son los viajes que previamente se hacían a destinos completamente diferentes y que son atribuibles a la atracción de la nueva carretera y no al cambio de los usos del suelo. El tránsito generado se le asigna comúnmente tasas de incremento entre el 5 y el 25% del tránsito actual, no más de esto, es decir, que no es tan grande, con un periodo de generación de 1 o 2 años después de haberse puesto la nueva carretera en servicio. Como lo que dice, por ejemplo, ay, mire que construyeron una nueva carretera o hay un nuevo puente, entonces lo que uno hace es que va y lo conoce por este tipo de cosas y por eso es un tránsito generado. El tránsito desarrollado, TD, es el incremento del volumen de tránsito debido a las mejoras en el terreno adyacente a la carretera. Entonces, se construyó una nueva carretera, pero entonces como hay una nueva carretera, entonces yo hago unos nuevos apartamentos, construyo un nuevo centro comercial, hago una estación de servicio y todo eso hace que se desarrolle un nuevo tránsito alrededor de esta carretera. Se diferencia del tránsito generado en que el tránsito desarrollado continúa actuando por muchos años más después de que la carretera ha sido puesta en servicio. ¿Por qué? Pues porque ya empezaron a vivir ahí al lado de la carretera, porque les gusta ese centro comercial y otro tipo de cosas. Se considera como un 5% más de tránsito actual. Tampoco es mucho, miren que solamente el 5%. Este es más o menos una gráfica
que representa el volumen, los volúmenes de tránsito en esta parte de acá, y estos más o menos son los años. Entonces aquí yo voy a decir que este es el año futuro y este es el año actual en donde yo estoy haciendo mi estudio. Se encuentra como tal un volumen que ya está actuando en esta zona. Y lo único que va a hacer es que, si ustedes ven, aquí hay un crecimiento normal del tránsito, ¿sí? Ese crecimiento normal del tránsito se da, pues, ¿por qué? Porque crece la población, ¿sí? Al crecer la población, pues esto me genera más viajes. Aparte de este crecimiento normal del tránsito, también se le asignan temas de el crecimiento de la flota de los carros. Luego está el tránsito generado, que fue el que ya explicamos, y el tránsito desarrollado. Es decir, que él se va efectuando a medida que van pasando los años, y en mi tránsito futuro pues yo ya voy a tener una curva en donde podría tener unos valores más grandes o máximos, que podríamos llamar nosotros. Y a eso entonces nosotros le llamamos el incremento del tránsito, y este pues es mi tránsito actual. Y pues lo que me importa a mí es el tránsito futuro. Esta es una curva más común de cómo se comporta este tipo de cosas. Como ustedes saben, el crecimiento normal del tránsito pues depende del crecimiento de la población y el crecimiento de lo que pasa con la tasa de motorización de la ciudad. Eso normalmente siempre está creciendo a una misma pendiente, es decir, como tal no se tiene algo diferente a lo que ya sucede, es decir, esto tiene una misma pendiente. A diferencia del tránsito generado, el tránsito generado más o menos es a los 2 primeros años, es decir, mientras la goma de esa nueva vía y la gente irá a conocerla. Luego ya esto se estabiliza y pues mantiene un tránsito normal. Y el tránsito desarrollado sí empieza a crecer a lo largo de los años. ¿Por qué se presenta este crecimiento que luego se empieza a atenuar? Por, como les decía, porque van a haber personas que van a empezar a vivir ahí, van a empezar a viajar por un centro comercial, por otro tipo de actividades que me genere esa nueva vía. Es posible definir un factor de proyección. Entonces yo aquí realmente voy a trabajar es con un FP. Ese factor de proyección nos permitirá relacionar el tránsito futuro y el tránsito actual. Es decir, yo solamente con ese factor multiplico por el tránsito actual y listo. Entonces yo podría decir que ese factor de proyección es igual a ese tránsito futuro sobre un tránsito actual. Lo que quiere decir que si mi tránsito futuro es igual a mi tránsito traído más el incremento del tránsito sobre el tránsito atraído. Si sacamos este incremento de tránsito, pues es igual al crecimiento normal del tránsito más un tránsito generado más un tránsito desarrollado. Y lo que hago es sacar un factor común del TA, y entonces esto me da 1 sobre CN sobre TA, TG sobre TA y TD sobre TA. Ese factor de proyección se debe especificar para cada año futuro. Comúnmente el promedio del tránsito futuro sobre la base de un periodo de proyecto es de 20 años. Es decir, cuando yo voy a generar un proyecto de una vía o algo, siempre lo voy a hacer a 20 años. ¿Por qué a 20 años? Porque pues a 20 años yo estoy considerando un crecimiento grande, y pues ahí ya pueden cambiar como tal las dinámicas de la ciudad. Como por ejemplo algo que ha pasado en Ibagué, que el centro pues era lo que nosotros conocemos como el centro, que es más allá de la 15 o de la 19 para arriba. Y ahora realmente se está viendo que hay otro sector muy importante que es la calle 60, donde están los 3 centros comerciales de la ciudad, en donde hay un buen restaurante, en donde se están construyendo otras viviendas. Entonces miren cómo cambian las dinámicas, y por eso el proyecto se hace a 20 años, porque para mirar si realmente esa vía necesita ser mejor desarrollada, o si toca hacer otras para otras zonas en la ciudad. Y para eso entonces se usa un factor de proyección entre 1.5 y 2.5. ¿Esto qué quiere decir? Que al tránsito atraído normalmente se le asigna un 50% más o un 150% más. Por eso entonces tengo 1.5 o 2.5. Entonces mi tránsito futuro sería igual a ese factor de proyección multiplicado por el TA o el tránsito actual. Por ejemplo, la aplicación de un caso real, el análisis del factor de proyección, entonces tenemos que ese ese tránsito futuro es igual a 1 más el tránsito traído más el tránsito desarrollado, y eso multiplicado por el tránsito
actual multiplicado por 1 más la tasa de tránsito normal a una n. Entonces tenemos que TF es tránsito futuro, TA es tránsito actual, tasa de tránsito atraído, TD es la tasa de tránsito desarrollado, la TB es la tasa de tránsito normal y N es el periodo de proyección. Entonces aquí pues son 10, 20 o los años que yo esté revisando. Entonces en el ejemplo de aplicación de un caso real de análisis del factor de proyección, entonces análisis de la tasa de crecimiento poblacional. Como yo les decía, hay un crecimiento normal de ese tránsito y para ese crecimiento, entonces yo lo primero que considerar es cómo crece mi población. Entonces es necesario realizar un análisis de la tasa de crecimiento de la población y del parque automotor, con el fin de aplicar la metodología de proyección de los volúmenes de tránsito para los movimientos que componen cada una de las estaciones de conteo. Entonces, primero que todo, pues yo tengo que mirar cómo es el crecimiento normal de esa ciudad. Respecto a la tasa de crecimiento de población, se resalta la importancia de Manizales respecto a los índices de tasa de crecimiento poblacional de los municipios de su alrededor. Esto porque pues ya había un estudio de Manizales, entonces esto lo estamos acogiendo. Según el Plan Vial Departamental de Caldas, la tasa de crecimiento poblacional de la ciudad de Manizales alcanza el valor de 1.57%, siendo este considerado alto si se compara con los valores de tasa de crecimiento reportados del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio, que es del 1%, y con el valor reportado por la DIAN, por el DANE, que pena, ahí me comí una E, según datos oficiales, que es 1.07%. Para el presente estudio, se tomará una tasa de crecimiento poblacional del 1%, es decir, la vamos a dejar solamente en 1%. Esta es la curva del crecimiento, como pueden ver ahí está el DANE y está el POT y pues tienen una pendiente muy parecida, es decir, no están tan lejos la una de la otra. Entonces, al no estar tan lejos la una de la otra, quiere decir que su pendiente más o menos viene siendo la misma. Luego, el análisis de crecimiento del parque automotor. Entonces es mirar qué tanta motorización se da en ese sector. Respecto al parque automotor de la ciudad de Manizales, se observa que este crece a una tasa promedio de 8.2% si se analiza los últimos 20 años y a una tasa del 7.9% si se realiza un análisis a lo largo de los últimos 5 años. Dichas tasas de crecimiento son consideradas altas, teniendo en cuenta que en un ejercicio normal de proyección del tránsito futuro, las tasas de crecimiento del parque automotor sugeridas a usar por defecto fluctúan entre el 2.5 y el 3.6%. Es decir, normalmente para cuando uno va a hacer un estudio, si no conoce todos los datos, uno puede tomar valores entre 2.5 y 3.6%. Pero revisando, la ciudad tiene un crecimiento de 8.2% analizando los últimos 20 años y 7.9% analizando los últimos 5 años. Por tal razón, hay aquí algo que no se comparte en este estudio, que es que la interventoría por su parte consideró que se debe usar el 3% como tasa de crecimiento del parque automotor. Aquí muchas veces la interventoría, por seguir las normas, como ustedes ven que las tasas sugeridas es entre el 2.5 y el 3.6%, entonces ellos como para estar en esas sugerencias pidieron que se tomara el 3% para este estudio. Algo que en lo que a mí respecta creo que es una mala decisión, porque pues aquí tocaría es mirar lo que está sucediendo en la realidad. Sí, yo puedo decir que la tasa de crecimiento de la ciudad va a ser del 3%, pero lo que yo estoy viendo es algo totalmente diferente. Yo me pongo a decir que es el 3%, resulta que me creció demasiado porque tengo unas tasas del 7.9 y 8.2 y yo la estoy tomando casi que 5 veces por debajo. Entonces lo que va a pasar es que mi proyecto antes de los 20 años ya va a quedar mal, ¿sí? Entonces por eso muchas veces es bueno seguir las recomendaciones, pero la interventoría tiene que ser un poco flexible más a lo que en realidad se ve. De ahí entonces se construye una regresión lineal en donde se mira cuál sería la ecuación que describa ese incremento del parque automotor. Y pues ahí se tiene una ecuación que es y igual a mx más b. Y pues si vemos esa ecuación dada tiene una buena relación porque tiene una r cuadrada de 0.97. Recuerda que la r cuadrada
lo que hace es ver qué tan dispersos están los datos con respecto a esa regresión que yo estoy proponiendo. Bueno, aquí un poco más sobre noticias. Vamos a hablar en general de Colombia. Los carros le siguen el paso a la economía. 324.570 vehículos se estrenaron en Colombia el año pasado, una cifra sin antecedentes del consumo nacional que significa un aumento del 27.4% para toda Colombia. La bonanza económica jalonó en todos los sectores y la fortaleza del peso frente a la moneda extranjera, permitiendo precios razonables acompañados de promociones financieras increíbles. En este momento era cuando el dólar estaba un poco bajo y todo ese tipo de cosas y hizo que la gente empezara a tener su carro. Esas son las matrículas mensuales de vehículos nuevos. Como vemos, estaba actualizado hasta marzo de 2019, en donde vemos siempre pues una participación del 2018 del 29.2, 33.8, 36.97 y variación entre 2018 y 2017 restó un 2.79%, aumentó un 0.8% y aumentó un 3.31%. Lo que vemos es que siempre se están matriculando mínimo unos 20.000 vehículos al mes. Entonces imagínense Colombia cómo está para recibir al mes 20.000 vehículos y cómo estarán las vías. ¿Sí? Es decir, es coherente la tasa de motorización que tenemos con la tasa de construcción de infraestructura. Entonces ahí es como empezar a mirar un tema de llamado de atención de qué es lo que está pasando. Casi 100.000 carros se han matriculado este año. Esto dice, de acuerdo con Andemos, en mayo el crecimiento del sector fue 8.3% en todo lo que va del 2019. La competencia creció un 1.6%. Miren que esto es una noticia de junio 4 de 2019 a las 6:25 pm. El sector automotriz sintió un respiro en mayo cuando las ventas de carros repuntaron en el quinto mes del año. Estas aumentaron 8.3% y alcanzaron 22.298 unidades según el más reciente informe de Andemos. O sea, nos entraron 22.298 en mayo del año pasado. Es decir, que a hoy, ¿qué está pasando con nuestra infraestructura vial después de haber recibido esos 22.000? Y pues el gremio también indicó que en lo que ha corrido 2019 el país se ha matriculado cerca de 700 vehículos diarios para un total de 96.721 en enero a mayo, lo que indica un crecimiento del 1.6% frente al mismo periodo del año anterior. O sea, miren que no es muy diferente del año anterior porque solamente aumentó el 1.6%. O sea, realmente al año ¿cuántos carros estamos recibiendo? Pese al dólar, el sector automotor confía en crecer. Ha aumentado las matrículas de mes, no solo en lo más alto del año, sino que incrementa las esperanzas en 2019 sea igual o mejor que el 2018, año en que se comercializaron 256.000 vehículos en Colombia. Entonces, vean que en total de año las matrículas mensuales pues han bajado con respecto a 2014. Recuerden que pues tuvimos entre 2014 y 2015 el dólar a 1.800 pesos y después ya recibimos lo que fue ahora ya pues con un dólar que supera los 4.000 pesos, pero aún así la tasa de motorización se mantiene, es decir, la gente sigue adquiriendo un vehículo. Tipo de vehículos acumulados en el 2019, como pueden ver en Bogotá es donde más hay una tasa de motorización y pues vemos que hay 5.842 y pues en marzo nomás hay 16.039. Le sigue Medellín, Cali, Barranquilla, Funza, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira, Cartagena de Indias, Manizales está por allá en el puesto 10. Entonces miren que es una tasa de motorización. Ibagué pues no está por ahí, pero pues también está recibiendo mucho vehículo. No sé si ustedes se han fijado que ahora se ve mucho vehículo nuevo. Aquí pues las primeras marcas, Renault está punteando, Chevrolet le sigue. O sea, ustedes ven que Renault está con su Kwid, que está con la Duster, que está con el Sandero, Chevrolet se ven muchos Spark por todo lado, hay Mazda, Nissan, la Toyota es más abajo, miren que la Hyundai no se ve tanto,
cuáles son las primeras líneas en vehículos. Entonces vemos que hay un Kia Picanto, la Renault Duster, la Renault Sandero, Chevrolet Spark, Renault Stepway, Renault Logan. ¿Sí? Estos son los más vendidos en lo que ha corrido del año 2019. ¿Sí? Eso era para marzo de 2019. Un mercado en auge no solamente en carros, ahora miremos un poco más el panorama de las motos. Un mercado en auge que es la última década de la venta de motos del país se multiplicó por 4. Es decir, en los últimos 10 años, lo que se vendía hace 10 años ya ahora es 4 veces más. Es decir, que mire que para 2005 eran 164.230 y para el año 2013 fueron 660.849. Los detractores del auge de motos dicen que estas son responsabilidades de alta accidentalidad, elevada contaminación por persona transportada, casos vehiculares en grandes y pequeñas ciudades, difícil control y regulación. El transporte público puede ser el gran damnificado por la disminución de sus usuarios. Entonces vamos a mirar. Alta accidentalidad, sí. Nosotros siempre vemos que donde hay un accidente, casi que siempre o fijo, hay una moto involucrada. Elevada contaminación por persona transportada, pues claro, la gente se empieza a bajar del transporte público, entonces deja de compartir un poco las emisiones de gases de CO2 por persona y lo que pasa es que empieza a contaminar. Y si todavía sigue usando esas motos de 2 tiempos que son las que más contaminan, pues ahí sí que es cierto. Casos vehiculares de grandes y pequeñas ciudades, sí, ustedes ven que siempre las motos uno dice, pero esta se me metió y entonces siempre son las que generan un poco el caos. Difícil control y regulación, como ustedes pueden ver, pues siempre hay problemas con que me estrellé, que mientras llega el entonces mejor arreglamos y todo ese tipo de cosas. El transporte público puede ser de gran damnificado, claro. Lo más normal es de que si usted va en transporte público y ve que pues puede ser más viable la moto y hace cuentas y pues la moto usted va con la cédula y le regalan hasta unos zapatos especiales para que usted monte en moto, entonces esto hace que pues sea como difícil un poco la competencia con el transporte público. Y recordemos que pues entonces empieza a generar más trancones, otro tipo de cosas que van de la mano. Colombia es el segundo ensamblador de motos en América Latina después de Brasil, un puesto que hace pocos años nadie soñaba. El año pasado vendieron 660.000 motos, el doble de carros, y la tendencia para 2014 es similar. En el primer semestre salieron a las calles otras 320.000. En la última década, para la venta de estos vehículos se multiplicó por 4. A la par con los problemas de movilidad se generan las motos, hay un tema que preocupa aún más: los accidentes con este medio. Según las cifras del Fondo de Prevención Vial, en el 42% de los incidentes de tránsito que ocurren en el país está involucrada una moto. El año pasado murieron cerca de 1.800 motociclistas y más de 16.000 resultaron heridos. En un estudio del Ministerio de Transporte releva que el accidente de tránsito le presenta a la economía cerca del 1.5% del Producto Interno Bruto, es decir, estamos gastando la plata en cirugías de las personas que van a moto. Las motos inundan a Colombia. Esto fue del 2014. En Colombia se vendieron el año pasado 660.000 motos, en auge que está contribuyendo al caos de la movilidad. O sea, imagínense, eso fue en 2014, ahora en 2020 sí que es cierto. Número de vehículos por cada 1.000 habitantes en Estados Unidos, pues mire que están 789 por cada 1.000 habitantes, es decir, no más como casi un 200 personas no tienen vehículo en cada 1.000 habitantes. En Colombia apenas, al menos es 68. Pero pues no vamos a comparar una potencia de Estados Unidos con Colombia, que pues no tiene una misma infraestructura vial. Allá hay autopistas, aquí hay calzadas de 2 carriles y todo ese tipo de cosas. Penetración vehicular en los países seleccionados. En Estados Unidos 2011, mire que Colombia en 2012 ya estaba llegando a los 100 por cada 1.000 habitantes en 2012. Listo. Hablando del parque automotor de vehículos total nacional, vemos que para el 2015, el 20 de agosto, teníamos una población de 48.280.444 personas, de los cuales 63.12 autos eran por cada 1.000 habitantes y 120.88 motos por cada 1.000 habitantes. Si sumamos autos y motos, habían 184 por cada 1.000 habitantes.
Es decir, eran 230 automotores por 1000 habitantes. Eso para 2015. En 2017 vemos un aumento de que pasó de 63.12 autos a 65.78 y de 120 a 132 motos por cada 1000 habitantes. Es decir, de 2015 a 2017 vemos que aumentó la población y así como aumentó la población aumentó la cantidad de motos. Es decir, imagínense que no solamente era la misma población, sino que además eran 1 millón más de habitantes. Esto quiere decir de que a la larga tenemos 246.92 automotores por 1000 habitantes. Esto lo que quiere decir es que el parque automotor en 2 años, miren todo lo que creció. Y si lo comparamos, no más, esto fue en febrero, a agosto de ese mismo año 2017, vemos que pasó de 246.92 automotores a 262.41 automotores por cada 1000 habitantes. Nos preocupa. 6 meses, vean todo lo que aumenta. Y si lo comparamos ahora a 2019, que la población pasó de ser 49 millones a ser 50 millones, ya lo que vemos es que pasó a 262.26 automotores. Y vean que los autos disminuyeron, de 68 pasamos a 64, pero las motos pasaron de 143 a 149 en 1 millón de habitantes más. Entonces imagínense lo que está pasando con todo este aumento de los automotores en las ciudades. Y lo que no se ve representado es que aumenta el parque automotor, pero la infraestructura para recibir toda esa demanda, es decir, lo que sería la oferta del transporte, no está capacitada para recibir este número de automotores. Otra noticia por aquí tenemos es que hasta el 31 de diciembre de 2014, según el Registro Único Nacional del Tránsito RUN, en el país habían 6.022.451 motocicletas. Es probable que no todas ellas estén rodando debido a su alta mortandad en patios de tránsito y talleres, o sencillamente abandonadas, porque a veces es más fácil comprar una nueva que reparar una vieja moto. Fedesarrollo, el sector automotor genera 52.3 billones de pesos cada año en Colombia, es decir, que es uno de los mercados que mejor le va abasteciéndose en Colombia. Como datos, tenemos que el 65% del parque automotor en Colombia pertenece a estratos 2, 3 y 4, el estrato 2 con el 24%, el estrato 3 con el 30% y el estrato 4 con el 21%. Entonces, esto, como lo dice acá, desmitifica que el carro es un artículo de lujo que pertenece a los estratos altos. Realmente vean que la motorización se da más que todo en el estrato 3, continúa con el estrato 2 y luego sí pasa al estrato 4. Es decir, que no se da por rangos estratigráficos. En cifras se mide que el parque automotor de los países y la región, es decir, nuestros vecinos, en la que se compara con la cantidad de vehículos por cada 1000 habitantes, personas, Colombia durante décadas ha ocupado los últimos puestos en el índice de motorización y de hecho en la actualidad el promedio de la región está en 193 vehículos por cada 1000 habitantes, mientras que para el país está en 100. La producción nacional viene creciendo en un 6.1% anual, mientras que la demanda interna de los vehículos autopartes está en un 12.7%. El faltante de la demanda se está supliendo con autos y piezas importadas. Los nuevos mercados de exportación claves para Colombia son México, Argentina y Ecuador, mientras que los carros importados provienen de su mayoría de Corea, China y Tailandia. Ventas de los carros nuevos en Colombia siguen desacelerándose, como podemos ver en la gráfica anterior donde veíamos cómo se comportaba la tasa de motorización de los vehículos. Veíamos que pues viene en su descenso, igual se sigue comportando de esta manera. Vea que eso fue una noticia del 15 de abril del 2016. Las ventas en los carros nuevos siguen desaceleradas en el país. Las cifras del Registro Único Nacional de Tránsito RUN, reveladas en la ANDI, FENALCO y Ecometría, indican que en marzo se matricularon 19.737 vehículos, con la caída de 19.9% frente a igual mes de 2015. Entonces, en el trimestre sumaron 56.755 con un descenso del 17.4% frente a igual periodo de 2015, cuando se registraron 68.783. Y más abajo dice BBVA Research
agrega que entre el 2014 y el 2015 el valor de las importaciones de vehículos se redujo un 34.8%, es decir, 3.258 millones de dólares. O sea, realmente sí se ha visto un poco afectada. Y esto pues todavía ni siquiera estaba el dólar a los 4.000 pesos. Entonces aquí también vamos a ver un efecto que pues se va a haber presentado. Y más por otras consideraciones que en este momento están pasando por salud pública y otras cosas que se vienen. El oscuro negocio detrás de la chatarrización vehicular cayó una banda que alcanzó a cobrar al Ministerio de Transporte 3.640 millones de pesos por falsos camiones. Las autoridades van detrás de la pista del cartel que opera de la costa y los Santanderes. Es decir, están, según ellos, chatarrizando cosas que no suceden. Entonces, esto pues afecta también mucho la economía y resulta que ellos están chatarrizando algo que no se chatarriza, es decir, que continúa en la vida. Entonces, hay una alta tasa de motorización y no se chatarriza igual, de igual manera. Lo que quiere decir es que pues, cada vez hay muchos más vehículos en las vías. Continuando con el análisis de la tasa de crecimiento de los volúmenes vehiculares, con el fin de obtener la tasa de crecimiento de los volúmenes vehiculares, en la zona de estudio se analiza la información de volúmenes vehiculares reportados por el Plan de Movilidad en el año 2005 y se compara con los datos de volúmenes vehiculares obtenidos del trabajo de campo. Para dicho análisis se encontró que de todas las estaciones maestras analizadas en el Plan de Movilidad 2005, solo la estación Q y R podrían ser comparadas con las estaciones analizadas en el trabajo de campo. El volumen diario, habiendo usado los factores de equivalencia mencionados anteriormente, entre las estaciones Q y R para el año 2005 era de 24.549 automóviles directos equivalentes ADES a lo largo de 11.5 horas consecutivas de conteo, mientras que para el año 2010, dato que procesamiento de datos del trabajo de campo realizado, el volumen de ADES entre dichas estaciones ascendió al valor de 36.209 vehículos equivalentes en el mismo periodo de conteo. Los anteriores datos indican que existe una tasa de crecimiento anual de volúmenes vehiculares del 8.1%, valor que será usado para el cálculo del tránsito proyectado. Entonces aquí se hace una comparación de utilizando el 8% y utilizando 3.5%. Entonces se tienen en cuenta tres variables que son la población, la tasa de motorización y el crecimiento vehicular, para luego calcular la tasa de tránsito vegetativo. Y se les da un valor igual a todos los tres. Entonces 33% para la población, 33% para tasa de motorización y pues se usa un 34% para vehicular. Entonces se había definido que la población, la tasa de crecimiento iba a ser del 1% y la tasa de motorización iba a ser del 8%, pero en otros, en el de abajo, se va a utilizar el 3.5%. Y la tasa vehicular se va a usar el 8% normal. Para un total de que la tasa de tránsito vegetativo utilizando el 8% de 5.7 y utilizando el 3.5 nos da el 4.2%. Es decir, siempre hay una variación de 1.5. Analizando la tasa de crecimiento normal, tránsito atraído y tránsito desarrollado, los valores obtenidos del crecimiento del parque automotor y volumen vehicular que se han obtenido para la ciudad son altos, a pesar de encontrarse un crecimiento poblacional relativamente bajo para efectos de análisis de tránsito. En las ciudades colombianas este valor oscila entre el 3% y el 4%, teniendo entonces que para este análisis se considera el valor de tasa de crecimiento normal de 3.5, es decir, se fueron con el 3.5. Luego se debe establecer la influencia del tránsito atraído y el desarrollado en los sectores donde se propone realizar las mayores inversiones viales, debiendo asumir dicho valor teniendo en cuenta las diferencias entre el sector de intervención. Para este caso se asume el valor conjunto de las tasas de tránsito atraído y desarrollado para dos puntos específicos del área a intervenirse. Uno es la conexión glorieta de la avenida paralela y túnel de la calle 52, para el cual se suma un valor de la tasa de atraído más la tasa desarrollada es igual al 10%. Y la conexión entre avenida Kevin Ángel, Bajo Rosales, Barrio La Carola, para el cual se asume un valor de tasa atraída más tasa desarrollada igual al 15%. Recordamos que esta es la ecuación que vamos a usar para el tránsito futuro, en donde va a ser 1 más la tasa de tránsito atraído más la tasa de tránsito desarrollado por
el tránsito actual multiplicado por 1 más la tasa de tránsito normal elevado a la n, que es el periodo de proyección. Con eso entonces la aplicamos y dice: para la conexión Glorieta Avenida paralela al túnel de la calle 52 con 10% teniendo el tránsito traído y desarrollado, y que se va a usar para 20 años, se tiene que el tránsito futuro entonces sería 2.19 por el tránsito actual. Y para la conexión entre la avenida Kevin Ángel, teniendo en cuenta que el 15% entre tránsito traído y tránsito desarrollado y el crecimiento normal de 3.5 y es un periodo de 20 años, se tiene que el tránsito futuro sería 2.29 por el tránsito actual. Entonces vemos que no varía tanto y así se calcula entonces ese factor de proyección, y con ese se calcula el tránsito futuro. Esto es más o menos lo que ustedes van a hacer en su taller. Espero hayan entendido un poco. Con eso también los dejo contextualizados de qué está pasando en este momento con la motorización en Colombia. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy atento a sus comentarios. Espero tengan un buen día y nos estamos hablando.